como esta es la última clase para ustedes antes del examen, ¿verdad? Si no, Licenciada, únicamente, se alegre. perdone, ¿hasta qué punto o qué tema del programa de estudios vendrá el examen? Disculpe. La tercera unidad, toda la tercera unidad, un poco de la segunda y el tema este del poder y el derecho, ¿verdad? Ah, ya, perfecto. Está bien, le agradezco mucho, licenciada. Para servirle. Tradicionalmente en el segundo parcial, perdón, se ha evaluado en el segundo parcial hasta la cuarta unidad, pero pues, por ahora creo que hubo algún problema, yo creo que fue el inicio un poco tarde de las clases, entonces no pudimos alcanzar la cuarta unidad, pero bueno, hasta el tema de hoy, ¿verdad? Hasta el tema de ayer, que ustedes lo tienen en su material, por favor vean su material de apoyo que les envié. Ahí tienen donde leer, vean sus clases también. Y como les digo, mis preguntas pues son de razonamiento, ¿verdad? No son de memoria. Así es de que, bueno, voy a, voy a colocar el video y si alguno tiene alguna consulta, pues ahí estamos con el chat. Solo voy a colocar el video, voy a quitar el micrófono, el mío, porque así se escucha mejor. Y pues espero buenos resultados en el examen, ¿verdad, jóvenes? ¿Por qué apoyarte con un experto como nosotros para empezar tu negocio en Amazon? Yo pasé por donde tú estás ahorita. Cuando yo empecé a vender en internet, no sabía de dónde aprender ni... La corona tiembla de miedo ante las posibles declaraciones del príncipe
Un momento, jóvenes, estoy dando tiempo que ingresen otros alumnos y buscando el video también. Ya lo tenía seleccionado, perdón. Más o menos lo que los chilenos hicieron hace 40 o hace 30. Jóvenes, ¿ven el video? Sí, licenciada, se ve. ¿Sí lo ven? Va, gracias. Por eso llegar a Chile, para un peruano como yo, que ha estado metido en política, que fue elegido diputado a los 27 años de edad, que andaba con 6 guardaespaldas en la campaña de Vargas Llosa el año 90, ¿no es cierto? Cuando tenía 26 o 27 años de edad, porque Sendero Luminoso tenía una guerra civil en el Perú, llegar a un Chile desanimado es una curiosidad y también una preocupación. Porque los peruanos hemos tomado de ejemplo, aunque no lo confesemos, a los chilenos. Hemos copiado muchas cosas buenas que hicieron.
Me temo que también algunas malas, pero eso suele pasar. Voy a referirme a eso hacia el final de mi exposición, pero no quiero decirlo, no quiero dejar de decirlo desde un primer momento, porque mi primera sensación en las 48 horas que llevo en Chile, he venido mucho en el pasado, tengo muchos amigos chilenos, 48 horas no son para juzgar a nadie, ni me atrevería a hacerlo, menos siendo un extranjero, pero sí me ha llamado enormemente y me ha inquietado aún más el hecho de encontrar a los chilenos desanimados, no solamente los viejos como yo, sino los jóvenes como ustedes. De manera que no me eximiré de pronunciarme respecto hacia el final de esta exposición. La bondad de Axel Kaiser y sus colaboradores ha hecho que me inviten para hablar de algo de lo que no sé si tengo competencia, que es acerca del Estado de Derecho. Voy a tratar de corresponder a esa amabilidad y a las expectativas que tienen ustedes, desarrollando algunas tesis que espero les sean útiles. He visto de las breves biografías incluidas de los distintos estudiantes que están aquí presentes, que buena parte de ustedes son abogados o están estudiando Derecho. Bueno, no sé si decir que me alegro, porque yo también soy abogado y soy profesor de Derecho desde hace 30 años, pero me temo que los abogados somos también parte del problema en América Latina, así que espero que por lo menos esta discusión sea especialmente útil para todos nosotros. El concepto Estado de Derecho es un concepto sumamente importante en el mundo político y en el mundo jurídico. Pero como todos los conceptos, es un concepto complejo, con diferentes acepciones, muchos sentidos y difícil de entender. Si lo colocamos en la perspectiva histórica, aún más complicado. En el mundo del derecho, en el mundo de la política, del desarrollo del constitucionalismo, hay muchos términos que se usan como sinónimos. Por ejemplo, en el mundo anglosajón no se habla de Estado de Derecho, se habla de rule of law. En el mundo que pertenece a una tradición jurídica europeo, continental, como la latinoamericana, como la nuestra, el mundo romano-germánico, se habla de Estado de Derecho. ¿Significan lo mismo? ¿Son lo mismo? ¿Estamos hablando del mismo problema? El término Estado de Derecho se populariza en el mundo romano-germánico, en el derecho europeo, a partir del último tercio del siglo XIX, cuando Robert von Moll lo inventa. Él es el que por primera vez, von Moll, habla del Estado de Derecho. Antes de él, nadie habló jamás de Estado de Derecho. En la política alemana de von Moll, él habla del Rechtsstaat. Introduce por primera vez el término en el derecho constitucional moderno. Hasta antes de él, nadie había hablado jamás de semejante cosa. Lo que existía en el mundo anglosajón era el concepto del rule of law. ¿Qué es el concepto del rule of law? ¿Se parece al concepto del Estado de Derecho? En la tradición anglosajona, el derecho es consuetudinario, es decir, las normas jurídicas son creadas mediante la interpretación de la costumbre realizada por los tribunales de justicia. Es el juez el que identifica la costumbre, que es la norma jurídica, y la aplica al caso. Cada sentencia es derecho en el mundo anglosajón. La expresión rule of law lo que significa es ese proceso. Hola, muy pronto se llevará a cabo la jornada de Power BI, que es un evento de 4 días en el que le mostraré desde cero El proceso mediante el cual los jueces construyen el derecho cada vez que sentencian. El juez anglosajón legisla sentenciando, porque identifica una norma a partir de la costumbre aplicable y resuelve el tema, materia de controversia, sometido a su jurisdicción. Entonces el concepto rule of law anglosajón
es un concepto un poco distinto de, como veremos a continuación, el concepto de Estado de Derecho. Rule of law lo que significa en la práctica, políticamente, ¿ya? Es que mandan los jueces. El que legisla es el juez. El juez decide, dice el derecho, al interpretar la costumbre. Nosotros en el mundo moderno estamos acostumbrados a decir, ¿no es cierto?, sobre todo en América Latina, que el derecho tiene muchas fuentes, que hay fuentes consuetudinarias, que hay fuentes legales, que hay fuentes materiales, que la doctrina son distintas fuentes del derecho. La doctrina de las fuentes del derecho es una doctrina también relativamente moderna, es de Savigny, del siglo XIX. En el mundo anglosajón esta idea de que hay distintos proveedores de normas jurídicas a través de la idea de las fuentes del derecho, no es una idea que se ha planteado de esa forma, como sí se ha planteado en el mundo de nuestro sistema romano-germánico. Lo que tienen los anglosajones con claridad es el predominio de una fuente jurídica, la consuetudinaria. La legislación ha ido haciéndose cada vez más importante, pero el centro del derecho común, el centro del common law, las relaciones privadas, han sido construidas todas en torno al desarrollo y a la adopción de las costumbres como la fuente principal de las normas jurídicas en una sociedad. Entonces, cuando hablamos de rule of law, en realidad no estamos exactamente hablando de Estado de Derecho, por lo menos en el sentido que se usa en esta parte del mundo, en Europa y América Latina. El rule of law es el gobierno de los jueces, donde los jueces identifican la costumbre y la aplican al caso concreto. ¿Qué es el Estado de Derecho? Tal como lo conocemos nosotros, tal como lo pensó von Moll y tal como lo ha desarrollado el derecho moderno. El Estado de Derecho es la limitación del poder a través de la ley. El derecho controla al poder. El poder no es autónomo, sino está limitado y controlado por el derecho. La limitación del poder es el centro principal de la doctrina del Estado de Derecho. Una forma de limitar el poder es a través de la Constitución. Otra forma de limitar el poder es a través de la legislación. Otra forma de limitar el poder es a través de las costumbres. Para nosotros, en nuestra tradición jurídica, donde el derecho tiene muchas fuentes, hay distintas maneras de limitar al poder. Pero todas ellas, todas las normas jurídicas que son las que componen el derecho, de las que está estructurado el derecho, tienen por función limitar al poder. De tal manera que quien te gobierna es una norma abstracta, el derecho. Y el gobernante no tiene más remedio que seguir las reglas así establecidas por las normas abstractas. El ejercicio del poder es entonces, en un Estado de Derecho, limitado. No hay un ejercicio ilimitado. La limitación está determinada por las normas jurídicas. Entonces, la primera conclusión que tenemos que hacer, una segunda en realidad, porque una primera es distinguir al derecho, digamos, al Estado de Derecho del rule of law de los anglosajones, es que el concepto Estado de Derecho es en realidad una forma de ejercicio del poder en una sociedad. Las sociedades pueden ejercer el poder de muchas formas. Esta mañana Martín y ayer nos recordaron algunos de los grandes teóricos del autoritarismo, ¿no? Martín puso la foto, bueno, no había foto en esa época, el retrato de Thomas Hobbes. Hobbes fue el gran teórico del absolutismo, ¿no? Hobbes es absolutamente fantástico. Por ejemplo, Michel Villey, el gran historiador del derecho, dice que Hobbes es el primer positivista.
Hobbes es digno de ser estudiado a profundidad. Los abogados siempre hablamos de Hobbes, pero no nos hemos tomado la molestia de leerlo. Habría que leerlo, porque Hobbes es fascinante, ¿no? ¿Qué dice Hobbes? Hobbes, como señalaba Martín en la mañana, describe la situación original de los seres humanos, que él llama el estado de naturaleza. Y dice, el estado de naturaleza hobbesiano, como veremos, muy diferente del estado de naturaleza rusoniano. Dice Hobbes que el estado de naturaleza se caracteriza por la violencia y por la muerte, que él sintetiza en una muy famosa frase latina, homo homini lupus. Pero ¿cuál es la explicación que da Hobbes? Eso es lo fascinante. Para que el estado de naturaleza sea una situación de violencia y de muerte. Hobbes dice que es el iura inomia. ¿Qué dice Hobbes? Que en el estado de naturaleza, la situación legal de los seres humanos es de igualdad absoluta. Él llama iura inomia. Todos tienen derecho a todo. Iura inomia. ¿Qué sucede cuando hay una igualdad absoluta donde todos tienen derecho a todo? Yo soy dueño de lo tuyo, tú eres dueño de lo mío, yo soy dueño de tu mujer, tú eres dueña de la mía, yo soy dueño de tus hijos, tú eres dueño de los míos, yo soy dueño de tus animales, tú eres dueño de los míos, yo soy dueño de tu cosecha, tú eres dueño de la mía. ¿Qué ocurre? Se matan. Cuando no hay propiedad, la consecuencia es la violencia y la muerte. En el comunismo original, iura inomia, hobbesiano, el estado de naturaleza, la consecuencia necesaria es la muerte. ¿Cómo se impide la muerte? Con la violencia. La única manera de evitar la muerte es que venga el príncipe. Por supuesto, Hobbes no creía en el Estado de Derecho, ni siquiera se le había ocurrido semejante monstruosidad, ¿no? Cuanto más poderoso que fuera el príncipe, mejor, porque solo la monarquía absoluta podía, como no le debía nada a nadie y no era igual a nadie, imponer la paz. El gran teórico del absolutismo, Hobbes, entonces, postula el absolutismo como solución a un problema de tragedia comunes. La situación de iura inomia. Como todos se matan, porque en el estado de naturaleza todos se matan porque nadie es dueño de nada, todos somos dueños de todo. Cuando todos son dueños de todo y todos son iguales, tienen el mismo derecho, todos se matan. Tiene que venir un gobernante a imponer la paz, lo que parece una contradicción. La única forma de tener la paz es por la violencia. ¿Qué propone Hobbes? El monopolio de la violencia. Todos somos hijos de Hobbes, ¿no? El Estado moderno es el Estado hobbesiano, el monopolista de la fuerza. Entonces, no menospreciemos la influencia del viejo absolutista. Dicho sea de paso, a Hobbes lo acusaron de ateo, ¿eh? Quemaron todos sus libros en la puerta de Oxford, acusándolo de ateo, ¿no? Yo creo que no lo era. Como una curiosidad, también lo mencionó Martín esta mañana, disculpen que les cuente estas anécdotas filosóficas, pero como les decía, había un montón de cosas de las que he querido hablar durante todo el día y me mordió la lengua. Ahora que ya me dieron el micro, no lo suelto. Puso a Descartes ahí, ¿no? Que tiene muchos pecados, sin duda. El fundador del racionalismo moderno. Como un dato curioso, Descartes era muy joven, cuando escapándose de la situación política en Francia y de cierto temor religioso, se da a Ámsterdam, que ya en el siglo XVII era libre. Como hoy día puedes ir a Ámsterdam y te fumas un troncho y no pasa nada, ¿no? Todo el mundo es feliz y todos son libres en Ámsterdam desde el siglo XVII, del XVI en realidad. Entonces, el joven Descartes se va a Ámsterdam. Y en Ámsterdam sufre dos importantes experiencias. La primera es que escucha a Grocio, al famoso jurista Hugh van Groot, que es conocido como Grocio en el mundo latino.
Hugh Van Grocio es muy famoso para los abogados porque es el fundador del derecho internacional. Pero para los liberales tiene una importancia aún mayor. Es el fundador del concepto de derecho subjetivo. Nadie antes de Grocio nunca planteó que los seres humanos tuvieran derechos. El primero en hacerlo fue Grocio. Toda la doctrina de los derechos humanos es consecuencia de las ideas de Grocio. Y la segunda cosa es que Descartes publica las meditaciones filosóficas en Ámsterdam y le manda el manuscrito a Hobbes. Hobbes era famosísimo, a Descartes no conocía a nadie. Y lo curioso de la historia, con esto sigo adelante, es que Hobbes le contesta y le dice que su libro es una adefesio. Y le manda una carta tremenda, que en algunas ediciones de las meditaciones se publica como apéndice. Descartes fue tan honesto que no suprimió la carta, que no era una carta elogiosa. Más bien la publicó porque, claro, él era desconocido y que Hobbes se hubiera tomado la molestia. En esa época, carta era carta, se escribía a mano, no era mail ni chat, ¿no? Se escribía a mano y se mandaba en barco desde Inglaterra. Es decir, esa carta demoró algunos meses sin llegar, ¿no? Y hay una crítica que le hace Hobbes dura a Descartes que no suprime, que se publica en algunas ediciones de las meditaciones. Pueden ustedes encontrar el comentario de Hobbes. Con el correr del tiempo, esta idea de estado de naturaleza que se vuelve muy popular entre los filósofos sufre una transformación muy importante. En el mundo de la Ilustración, ya un siglo después, para Rousseau el estado de naturaleza no es violencia ni muerte, sino todo lo contrario. El estado de naturaleza es una situación idílica, donde todos son buenos. Entonces, una de las cosas que hay que hacer, de repente uno de los seminarios que Axel puede organizar en el futuro, es un seminario sobre el concepto de estado de naturaleza. Pues sumamente interesante estudiar cómo este concepto pasa de ser una cosa sangrienta y monstruosa, aterradora, diría yo. El estado de naturaleza hobbesiano es aterrador, a convertirse en un mundo maravilloso de buenos salvajes con Rousseau en el transcurso de un siglo. La construcción de la idea de que el poder tiene que ser limitado ha tardado mucho tiempo en la historia de la filosofía política, en la historia del derecho. Y es todavía una idea por conquistar. Porque el gran problema con el gobierno de los hombres es precisamente la limitación del poder. Y el derecho muchas veces refleja al poder. En un Estado de derecho, el derecho no debe reflejar al poder, sino debe limitarlo. Cuando el derecho refleja al poder, tenemos el ejercicio de un poder ilimitado. Cuando el derecho limita al poder, tenemos el ejercicio de un poder de acuerdo con las normas previamente establecidas en los sistemas que corresponden. Esa es un poco la tragedia del mundo moderno. Yo no puedo hablar por Chile, aunque tengo admiración por muchas cosas que se han hecho en este país, pero puedo hablar un poco por el Perú. Y la pregunta que siempre nos hacemos en clase cuando discutimos de estos temas políticos abstractos, como los conceptos, como por ejemplo Estado de Derecho, es, oiga usted, doctor, pero ¿no hay Estado de Derecho en el Perú? ¿Usted cree que no hay Estado de Derecho en el Perú? Bueno, yo lo he dicho además con mucha sinceridad, de manera que no miento ni exagero cuando digo que no. Que una cosa es tener un estado de legalidad, donde hay leyes nominalmente vigentes, como pasa por ejemplo en mi país. Sospecho que en otros muchos de América Latina y del mundo. Y otra cosa es tener un Estado de Derecho. Si las leyes reflejan al poder, en lugar de limitarlo, no es un Estado de Derecho. Es un Estado de legalidad, sin duda. Hay leyes, hay una legislación que puede ser de lo más compleja, pero si esa legislación concentra el poder arbitrario y no le da ninguna limitación al gobernante, en realidad no tenemos un Estado de Derecho. Porque la clave es la limitación del poder, la forma de ejercicio de la autoridad en el Estado.
Es un poco lo que sucede en el Perú. No sé cómo sea la estructura legal chilena o la estructura legal argentina. Es más compleja porque creo que tiene un Estado federal. Los chilenos y los peruanos tenemos un Estado unitario. Bolivianos hay por ahí varios, también son un Estado unitario. Sé que hay un par de venezolanos por ahí que son amigos de un amigo mío. No los he visto. Si levantan la mano, ¿dónde están? Ahí está. Pablo Sánchez les manda saludos. No me quiero quedar sin dárselos. Bueno, en Venezuela, ahora es una tragedia, pero Venezuela tenía o tiene nominalmente una estructura federativa, ¿no es cierto? Las cosas no son iguales, también en Brasil. Pero en fin, en general, más allá de lo nominal, si vamos a lo material, la pregunta que nos tenemos que hacer es si la legislación realmente está limitando el ejercicio del poder. En el caso peruano, yo les puedo decir con sinceridad que no. Claro, hemos tenido suerte en los últimos años. No sé si suerte, los peruanos nos hemos vuelto sabios, pero hemos elegido gobiernos que no han estado tan mal, digamos. Desde la caída del fujimorismo, ahí vamos eligiendo 4 o 5 gobiernos que han mantenido una misma política económica, ¿no? Que son unos demócratas. La última elección, Pedro Pablo Kuczynski ha ganado por un pelo, mejor dicho, por medio pelo, ¿no? Bueno, ahí está. Pero tenemos un Estado de Derecho en el Perú. Yo no dudo que Kuczynski es un demócrata, ni dudo que el doctor Toledo es un demócrata. De Alan García sí tengo mis dudas. El presidente Humala hizo esfuerzos, ¿no? Nada le salió bien, pero hizo esfuerzos, hay que reconocerlo. Pudo ser peor, dicen algunos, también es verdad, ¿no? Pero un presidente en el Perú, si quiere, te liquida. ¿No le gusta tu cara? ¿Quiere tu negocio? ¿Le gustó tu casa? ¿Se quiere quedar con tu perro? Hace lo que le da la gana. Absolutamente ninguna limitación. Están en las leyes ahí que dicen que tiene que preguntar, en la práctica nada. Según el sistema legal peruano, por ejemplo, ¿no? Tenemos 3 poderes, creo que iguales en Chile, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, separados y equilibrados, con un ministerio público independiente. Igualito creo que es aquí, ¿no? En Perú nada más tenemos un poder legislativo unicameral. Suprimieron el Senado, ¿ya? Entonces solo hay una Cámara. Bueno, si ustedes hacen un cálculo de la legislación que se aprueba cada año, y aquí uso el término genérico, no solo las leyes, sino las leyes, los decretos y las resoluciones que se publican en el diario oficial, van a ver que el 98% de las normas que se producen en el Perú las hace el presidente, no el Congreso. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué Estado de Derecho hay? ¿Qué limitación al poder? De nada. ¿De qué ejerce el presidente? Porque todo sale por decreto presidencial o por resolución suprema. Inclusive, el Perú tiene una legislación medio extraña, no sé si es así en Chile, me corregirán los que estudian Derecho acá, que son varios. En Perú, por ejemplo, una ley necesita un reglamento, ¿no? No para entrar en vigencia, supuestamente entra en vigencia por el solo hecho de su publicación. Pero el presidente tiene el derecho constitucional de reglamentar las leyes. Es igualito. Mira, lo malo se copia. En Bolivia también. Bueno, en Chile no sé si es así en Chile. No es un veto, también tiene el derecho de veto en Perú. Es decir, el presidente puede reglamentar la ley. Es decir, en la práctica, el Congreso aprueba la ley que quiere y el presidente la cambia. Claro, no dice que la cambia, porque en América Latina las cosas guardan ciertas formas, pero con el reglamento la cambia. ¿No? Dice, hay un caso clásico, ¿no? El Congreso, un caso de ahorita, el presidente Humala, el Congreso sacó una ley donde flexibilizó muchísimo el tema de las licencias de armas, por asuntos prácticos. Como había una ola de criminalidad, en el tiempo de Sendero Luminoso en el Perú, una legislación muy favorable, todo el mundo estaba armado por razones de Sendero Luminoso, después se redujo esa posibilidad, salieron leyes muy restrictivas, y ahora salió una ley donde se permitió a la gente armarse nuevamente, con facilidad, legalmente. Bueno, Humala, que era militar, no le gustó la ley. ¿Qué hizo? Sacó un reglamento que decía todo lo contrario. En la práctica, el Congreso te reconocía el derecho de comprar un arma, legalmente, con tu licencia. En la práctica, el presidente te eliminó el derecho.
Bueno, esto es así a favor o en contra, ¿eh? Cuando el presidente quiere una cosa y el Congreso no se la da, la aprueba por reglamento. La pregunta es, ¿eso es un Estado de Derecho? Bueno, no es pues un Estado de Derecho, ¿no? Porque el ejercicio del poder presidencial es enorme. También puede pasar lo contrario. En el parlamentarismo, hacemos las preguntas al final, si te parece. En el parlamentarismo, por ejemplo, el parlamentarismo de tipo italiano, un fantástico y elegantísimo caos. No hay nada más elegante que un parlamentario italiano o una parlamentaria italiana, ¿no? Pero perfectamente inútiles, ¿no? Es decir, Italia es el caos más absoluto. Ahí la tiranía es la tiranía del Congreso. Es un desastre. No se puede gobernar, no funciona nada. Miren el impasse español, ¿no? El impasse español, vamos ya para la tercera elección, según parece, ¿no? Y los belgas no tuvieron un gobierno por 500 días, ¿no? Un amigo mío, Chicago Boy belga, me decía que Bélgica nunca había crecido más en la historia que cuando no tuvo gobierno. Lo que es una ratificación del laissez-faire, laissez-passer. Quizás lo mejor para los españoles sea no tener gobierno. Pero en fin, digamos, son las distorsiones que causa un sistema electoral. El gran tema es el de la limitación del poder. Los americanos lograron, al utilizar o al ser heredero, mejor dicho, de la tradición anglosajona, lograron que los jueces sean finalmente los árbitros de las disputas del poder. En América Latina, lamentablemente, la función judicial siempre ha estado doblegada. Con mayor o menor independencia, los jueces de América Latina tienen mucho menos poder que, por ejemplo, los jueces del mundo anglosajón o del mundo europeo. De manera que inclusive los jueces, que en la tradición anglosajona son los que hacen el derecho, una sentencia es una ley, por eso es rule of law. Una sentencia es una ley. En América Latina la tradición jurisprudencial es débil, contradictoria. ¿No? Hay pocas sentencias importantes. Y si son importantes son sobre alguna discusión metafísica, ¿no? Sobre las características del negocio jurídico, algo que busquen los magistrados, tener la menor cantidad de problemas políticos como consecuencia de firmar una sentencia de ese tipo. Entonces, el hecho central en el concepto de Estado de Derecho es la limitación del poder. ¿Cómo se limita el poder? Yo quiero compartir con ustedes una primera tesis. Podemos no estar de acuerdo, pero es una tesis que pongo en la mesa o pongo a debate precisamente para eso. Soy de los que creo que el Estado de Derecho es más una consecuencia de una determinada estructura institucional que una causa. Creo que el Estado de Derecho es una consecuencia de una determinada estructura institucional, más que su causa. Quiero explicar el argumento. En el mundo anglosajón, el rule of law, en el caso del rule of law, esto se ve con gran claridad, ¿no? La historia del derecho común, el common law anglosajón, es precisamente la historia de un conjunto de órdenes jurídicos competitivos que existieron en el medioevo inglés, donde había distintos tribunales de justicia que competían entre sí. Estaban los tribunales del rey, estaban los tribunales eclesiásticos y estaban los tribunales de las ciudades. De tal manera que la gente podía desplazarse de un tribunal a otro buscando el tribunal que le diera la mejor solución a su conflicto. Y eso enfrentó muchas veces a los tribunales entre sí y produjo guerras. Primero enfrentó a los tribunales eclesiásticos con los tribunales reales y luego a los tribunales reales con los tribunales de las ciudades y terminó, por supuesto, con la supremacía de los tribunales de las ciudades por encima de todos los demás. Pero, por ejemplo, el enfrentamiento entre los tribunales reales y los tribunales eclesiásticos fue fascinante. No sé si ustedes han oído hablar de la historia del arzobispo de Canterbury, Thomas Becket. Becket fue asesinado dando misa en la catedral de Canterbury por el rey de Inglaterra, que lo mandó matar. Enrique II, el papá de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra.
que era un francés que había heredado la corona de su tío, Stefan, ¿no? Y que, claro, no le gustó esta cosa de la independencia inglesa, ni siquiera hablaba inglés el tipo, era un francés, normando, ¿no? Y claro, se encontró con un señor que era el arzobispo de Canterbury, demasiado independiente para su gusto, y lo mandó matar. ¿Cuál fue la razón de semejante crimen? Thomas Becket fue canonizado, San Thomas Becket, y hasta hoy es venerado como santo. Ustedes van a Canterbury, en Inglaterra, y hay largas colas de ingleses, no solo católicos, ¿no? Él fue un santo católico, porque fue antes de la división de Inglaterra. Es venerado por los anglosajones, por los anglicanos, perdón, hasta hoy. Es el gran santo de las causas perdidas en Inglaterra, con gran veneración. ¿Cuál fue la razón por la que lo mataron? Una disputa constitucional, muy curiosa. Se llamó el problema de las constituciones de Clarendon, así se le conoce en la historia del derecho constitucional, la disputa entre Thomas Becket y Enrique II. ¿En qué consistió esta disputa? La pregunta era, ¿quién tenía la supremacía? ¿El tribunal del rey o el tribunal del obispo? En caso de contradicción, ¿quién mandaba, quién predominaba? ¿El tribunal real o el tribunal eclesiástico? Obviamente el rey decía que el suyo. Obviamente el arzobispo de Canterbury, que era el primado, es el primado de Gran Bretaña, decía que el suyo. Y esa disputa los enfrentó amargamente luego de haber sido aliados. Becket fue canciller de Enrique II, eran amigos de la juventud. Ustedes seguramente, los abogados aquí, han escuchado una frase, ¿no?, que dice ne bis in idem. ¿Saben el origen de esa frase? Ne bis in idem, los abogados. Que significa en castellano, digamos, no dos veces sobre lo mismo, ¿no? Que un juez no fallará dos veces sobre un mismo tema. En latín se dice ne bis in idem. Bueno, es la frase final de un sermón de Thomas Becket. Ne bis in idem. Citando a Nahum 1:9, un profeta menor, sosteniendo la superioridad de los tribunales eclesiásticos sobre los tribunales reales. Y ha pasado a la historia como una institución jurídica. Claro, a Enrique II la historia no le gustó y el tipo era el papá de Ricardo Corazón de León, así que más o menos tenía su carácter, y Juan sin tierra, entonces lo mandó a matar, ya está, listo. Despachó al arzobispo de Canterbury y los tribunales reales tuvieron supremacía. Claro, después le pasó a otro rey de Inglaterra, al pobre Carlos I, que Cromwell le cortó la cabeza y acabó con la discusión, digamos, pero se mataron entre ellos, ¿no? Claro, con algunos siglos de diferencia. El rule of law inglés es consecuencia de ese proceso histórico evolutivo. Es la consecuencia de un proceso de evolución institucional. Recuerden que en Inglaterra no hay constitución escrita, la constitución es consuetudinaria, que es tributaria de todas estas experiencias históricas. Y termina siendo la consecuencia de un proceso de desarrollo de instituciones políticas e instituciones jurídicas, que producen la regla suprema del sistema anglosajón, que es que mandan los jueces. Que es así en el mundo anglosajón. El Estado de Derecho, un concepto más moderno, más contemporáneo, alemán, yo creo que inspirado de alguna manera en la idea del rule of law, ¿no? Esta aspiración de buscar limitar el poder a través del derecho. Creo que tiene la misma característica. Si ustedes quieren como un problema, yo lo plantearía más como un problema de public choice que como un problema de teoría jurídica. Luego, el Estado de Derecho, ahí donde existe, es consecuencia de una estructura institucional políticamente competitiva. Ahí donde hay una democracia competitiva, liberal y competitiva, es esperable que aparezca un Estado de Derecho. El Estado de Derecho no produce la democracia produce el Estado de Derecho. Finalmente, el ejercicio competitivo del poder a través de un sistema descentralizado de elección de mandatarios, de representantes, de presidentes, de gobernadores, lo que crea en un país es un Estado de Derecho. Como todos tienen que compartir un pedazo de poder, terminan finalmente sobreentendiendo que hay una limitación para el ejercicio del mismo.
De manera que yo me temo, y en esto sí soy hayekiano, se habló de Hayek en la mañana y se dijo que Hayek era evolucionista, es verdad, comparto esa idea. Yo no creo que uno pueda construir un Estado de Derecho en laboratorio. Es decir, no me puedo sentar y escribir, ¿no es cierto?, un Estado de Derecho, con una constitución y con unas leyes que van a limitar el poder. Eso probablemente no va a funcionar. Lo que va a funcionar es más bien que como consecuencia de un proceso político, democrático, competitivo, el resultado sea la aparición de un Estado de Derecho, de una estructura institucional que tienda a la limitación del poder. Claro, eso no va a ocurrir de un día a otro, porque es un proceso evolutivo. Eso va a ocurrir como consecuencia del desarrollo de fenómenos complejos y el desarrollo de la sociedad. Las sociedades cambian y se transforman. ¿Quién de ustedes no ha estado buscando Pokémones en el parque antes de venir para acá? ¿No? Es una especie de... Hay dos, ya levantaron la mano, por lo menos dos dijeron que sí. ¿No? Hice esta pregunta el sábado pasado en Lima y todos levantaron la mano. El otro día uno de mis hijos a las 2 de la mañana me dice, me voy al parque. ¿Qué vas a hacer en el parque? A buscar Pokémones. Claro, el tipo tiene como 30 años. No, tienes 15, viejo. ¿Qué haces buscando Pokémon? Ah, Pokémones. Bueno, las sociedades cambian y se transforman, pues. ¿No? A Sartori no le gusta mucho este asunto del desarrollo de la sociedad digital. ¿Eh? El viejo Sartori, que ya criticó a la televisión en Homo Videns, el gran sociólogo liberal italiano, ha publicado un librito a los 95 años de edad muy crítico, donde toca temas muy polémicos, y uno de ellos es que renueva la crítica al Homo Videns, ¿no? Y dice que los seres humanos aprendieron a conocer mediante conceptos, mediante abstracciones, y que de esa forma evolucionó el ser humano de la caverna y se convirtió en un ser superior. Que ahora, por el desarrollo de la tecnología, la preocupación que él tiene, es el Homo Videns, el hombre que aprende viendo, es que ya no se aprende por abstracciones ni por conceptos, se aprende por imágenes, y que eso es regresar al mundo de los animales. Los animales aprenden por imágenes, no aprenden por abstracciones. A un animal no le puedes explicar cuál es el concepto de libertad. No, aprende mirándote, aprende viendo qué haces. Entonces, la preocupación de Sartori es que, por ejemplo, el desarrollo del mundo digital, lo que está haciendo es que el hombre renuncie a las abstracciones, y que eso es sumamente peligroso. La evolución es finalmente random y no tiene contenido moral. No se evoluciona necesariamente a mejor, puede evolucionarse a peor. Piensen en Alemania, era el país más culto sobre la Tierra y más educado sobre la Tierra, con la mayor cantidad de premios Nobel sobre la Tierra, y en el siglo XX produjo 2 genocidios monstruosos en 2 guerras mundiales. Es decir, también el mejor país del mundo puede producir lo peor. No necesariamente se evoluciona mejor, no necesariamente el progreso significa que estamos mejor. Había esa idea equivocada de que siempre se iba hacia mejor, puede irse hacia peor. Pero el hecho es que la evolución cultural e institucional existe, las sociedades se transforman, los sistemas políticos tienen consecuencias. Yo no creo que se pueda, y sostengo, esta es una tesis que comparto con ustedes, no para que estén de acuerdo conmigo, sino probablemente para todo lo contrario, produzcamos un poco de debate en torno a ella. Yo no creo que se pueda crear el Estado de Derecho en laboratorio. Yo no creo que ni con la mejor de las buenas fes, las fundaciones liberales del mundo reunidas y financiadas para el efecto, con la concurrencia de sus mentes más brillantes como ustedes, podamos en un fin de semana, o en un mes, o en un año, construir el Estado de Derecho. No lo vamos a poder hacer. Esa es una perversión llamada constructivismo. Uno no puede crear deliberadamente la realidad. La realidad está compuesta por un conjunto de fenómenos complejos que no dependen solamente de nuestra voluntad, que en realidad no dependen de la voluntad de nadie, sino de la voluntad de todos, y ni siquiera de la voluntad. Dependen de las preferencias, de los caprichos, de los gustos, de los disgustos y de las pasiones que no son voluntarias. De manera que pongo este primer punto en discusión. Tengo 10 minutos. ¿Es posible crear deliberadamente un Estado de Derecho? ¿Es posible obligar a los hombres a ser libres? La Revolución Francesa creía que sí, ¿eh? Los girondinos mandaron ejércitos por Europa a obligar a la gente a ser libres. Semejante monstruosidad.
Claro, muy rusoniana. Te voy a obligar a ser libre. Bueno, pues es una contradicción absoluta. Oye, déjame tranquilo, no me pegues. No, tienes que ser libre obligatoriamente. ¿Saben quién se opuso en la Asamblea Nacional? Esto lo cuenta Luciano Canfora en un ensayo estupendo sobre, se llama Exportar la libertad. Un ensayo bellísimo del clasicista italiano Luciano Canfora. Robespierre se para y le dice a los girondinos, están locos. Así no se hace. ¿Quieren ustedes que la revolución triunfe en el mundo? Tienen que provocar que el pueblo se alíe con la nobleza, como ha sido en Francia. Si los invades, lo que vas a hacer es que todos se unen contra el invasor extranjero, que fue lo que pasó. Tú no puedes exportar la libertad, no puedes obligar a la gente a ser libre a patadas. Igual, puedes construir obligando a la gente un Estado de Derecho deliberadamente. Yo me temo que no, sería muy fácil y muy linda la respuesta si fuera que sí. Pero siendo la ley un proceso, digamos, siendo que el derecho se desarrolla evolutivamente, no creo que sea posible construir un Estado de Derecho de manera deliberada. Les cuento la experiencia peruana. Respecto a las constituciones, nomás para aprovechar los 10 minutos, porque algo les quiero decir de lo que ofrecí decir al principio. Las constituciones del siglo XX nomás, no me voy a ir más atrás, que fueron un montón. Además, en el Perú les encanta cambiar las leyes como de calzoncillos. Ustedes tienen un solo código civil, ¿no? El Perú tenía 4. Eso no les digo todo, ¿no? Les encanta a los peruanos cambiar las leyes, cambiar los códigos, por las puras. Ya, 52, 36, 3 códigos civiles. A ver, las constituciones peruanas, vamos de ahora hacia atrás. La constitución actual peruana es la constitución del año 93, fruto del golpe de Estado de Fujimori del año 92. La constitución anterior peruana, la constitución del 33, fruto del golpe de Estado de Sánchez Cerro del año 31. Me saltaba una constitución, la constitución del 78 de Aya de la Torre. Fue fruto del golpe de Estado de Velasco Alvarado del año 67. Y la anterior, la primera constitución del siglo XX, la constitución de 1920, de Leguía, de Augusto Leguía, fue fruto del golpe de Estado que el mismo Augusto Leguía dio en 1919. Es decir, la constitución del 19, la del 31, la del 78 y la del 93 son consecuencia de un golpe de Estado. ¿Son constituciones? No, son documentos revolucionarios donde el ganador le impone al perdedor su punto de vista. Pues no hay Estado de Derecho, pues, en el Perú. Nunca lo ha habido. Digamos, no quiero negar, por eso insisto, no vayan ustedes a decir o a suponer que yo digo que todos los presidentes del Perú han sido dictadores. No, han habido demócratas, pero no ha habido Estado de Derecho, en el sentido de que no ha habido limitación para el ejercicio del poder. Que haya habido presidentes que se han autorrestringido, como Fernando Belaúnde, que no solamente era un demócrata, un caballero, incapaz de violar los derechos de nadie, ha sido una decisión personal. Pero si no lo eran, sencillamente te arrasan. Porque tú eliges cada 5 años un dictador en el Perú. Eso es lo que eliges, que produce el 98% de la legislación, él, y el Parlamento el 2%. Entonces, en realidad, ¿qué estás haciendo? Repúblicas napoleónicas, Luis Napoleón, ¿no? Eligiendo un presidente que es el príncipe presidente, que termina gobernando con una concentración absoluta del poder. Podríamos desarrollar muchos más temas, no tenemos mucho tiempo, no quiero dejar de hablar de lo que ofrecí hablar al principio, pero les dejo una segunda tesis, ¿ya? Los abogados creemos, y esto es un terrible defecto de nuestra formación, que el derecho es un producto lógico. Podríamos hablar mucho de esto, de dónde se origina este error. Yo quiero también decirles una cosa. El derecho no es lógico. El derecho es praxeológico, que es una cosa completamente distinta. Me explico. Cojamos la norma de derecho que ustedes quieran. Una que debe haber en Chile, que hay en Perú, y estoy segundo en Bolivia y en Venezuela, inclusive ahora. ¿No? Una regla de derecho, típica y clásica.
el que causa un daño a otro debe indemnizarlo. Existe esa regla en el Código chileno, ¿no? ¿Qué es el Código? Bello, ¿no? Ustedes saben que Bello fue el discípulo predilecto de Jeremy Bentham, ¿no? Los chilenos saben eso, ¿no? Bueno, les diré que el Código boliviano, el primer Código boliviano, el Código de Casimiro Lañeta también fue alumno de Bentham. Así que no es el único caso. Bentham tuvo mucha influencia en América Latina. No sé, ¿en Venezuela hay esa regla también? Me imagino que en Argentina debe haber esa regla, no sé, abogado argentino por acá, hay varios argentinos, hay esa regla igualita, ¿no? El que causa un daño a otro debe indemnizarlo. Ya. Cojamos esa regla de derecho, que está en todas partes. Debe ser una regla universal, ¿eh? Sospecho. Romana, seguramente. Muy bien. ¿Esa regla es lógica? Lo lógico es aquello que responde a la pregunta verdadero o falso. ¿No? ¿Es verdadera? ¿Es falsa? No es ni verdadera ni falsa. Porque no es lógica, es praxeológica. ¿Por qué debe indemnizar el que causa un daño a otro? Por razones económicas, por razones prácticas. El derecho es un saber práctico. Es praxeológico, es como el lenguaje. El derecho se crea con una estructura competitiva. El derecho es consecuencia de distintos órdenes competitivos en la sociedad, donde compiten las costumbres, con las leyes, con las decisiones judiciales, con los contratos que la gente hace y van creando instituciones jurídicas. El derecho no es lógico. Ese fue el error de los clásicos, ¿no? Muy influidos, digamos, al final por las ideas de los discípulos de Savigny. ¿No? Quisieron pensar a todo el mundo que el derecho era un sistema lógico, en particular el señor Pucht, que fue el que dibujó por primera vez la llamada pirámide normativa, que después Kelsen popularizó. La pirámide en realidad es una pirámide de Pucht. Pero el derecho no es un sistema lógico. Miren que hasta Kelsen cambió de opinión. Si ustedes leen la crítica de la razón pura, van a ver que Kelsen joven creía que el derecho era lógico. Y se pelea con Klug sobre eso, otro famoso lógico de la época. Cuando viejo, su libro póstumo, La razón de las normas, Kelsen cambia de opinión. Y dice que la razón del derecho no es lógica, sino es la lógica, no es la lógica de la razón, sino la razón política. Dice que el derecho es político. Cambia de opinión. Porque se da cuenta que no era sostenible la idea de que uno podía deducir el derecho de principios generales, como creían los juristas clásicos. Entonces nosotros no podemos pensar que las normas del derecho se van a crear como consecuencia de un ejercicio racional. Porque el derecho no es lógico, el derecho es como el lenguaje, es un orden espontáneo praxeológico, consecuencia de sistemas competitivos en la sociedad. Termino. El derecho se crea a partir de la experiencia de las personas. Y esto es válido no solamente para el derecho privado, sino para el derecho público. Entonces, no se puede pensar en que uno deliberadamente puede crear un Estado de Derecho. El Estado de Derecho surgirá como consecuencia de las experiencias políticas democráticas que vayan lentamente desarrollando y evolucionándose en la sociedad. Será una consecuencia más que una causa. Me detengo aquí porque quiero aprovechar el minuto y medio que tengo y el minuto más que me va a dar el doctor, porque quiero cumplir la amenaza que hice al principio. A ver, ¿por qué los chilenos están tan deprimidos? Yo no sé, ustedes me lo dirán, pero yo sí les puedo contar por qué los peruanos estábamos deprimidos hace 20 años. Pensábamos que no había nada que hacer, que el Perú era el último país sobre la tierra, que todo el mundo nos amenazaba, que la izquierda nos iba a comer, que los peruanos estaban locos, que todo el mundo le robaba a todo el mundo, que el sistema político era corrompido, que no había esperanza, que había que buscar inclusive a dónde irse. Muchos peruanos se vinieron a Chile y se han quedado aquí, precisamente buscando un lugar a dónde ir. Yo creo, por supuesto, que las experiencias de cada país siempre son importantes y tienen diferencias que tenemos que respetar. El gran comunista peruano José Carlos Mariátegui decía por eso, ni calco ni copia, creación heroica. ¿No? Toda acción política es una creación heroica. Les quiero decir un par de cosas sobre esto.
La primera, lo que los chilenos han hecho es una epopeya de la libertad. Lo que pasa es que ustedes no están muy conscientes. Quienes no somos chilenos y lo hemos visto, nos hemos dado cuenta de eso en 30 años. Unidad popular, el gobierno de Pinochet, rescate de la democracia, la construcción de instituciones, una constitución política, sistema de pensiones copiado e imitado en el mundo, privatizaciones. En Chile han ocurrido muchas cosas, de repente no todas buenas, de repente no todas eficientes, como decía Martín, hay que discutir por derecho, no por consecuencia. Estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Las cosas se hacen por principio, también se pueden hacer por interés, pero el principio es más importante. Si coincide el principio con el interés, aún mejor. Si nos da la cuenta de costo y beneficio, todavía mejor. Pero hay que defender la libertad por principio, hay que defender los derechos por principio. Los chilenos nos han enseñado muchas cosas a América Latina, por eso tienen una gran admiración de América Latina, que probablemente los sorprenderá a ustedes hoy día. Vale la pena que repiensen su historia reciente y vean cómo el ejemplo chileno se ha desarrollado en Colombia, en Perú, en Argentina de alguna manera, en otros países. Piensen en segundo lugar algo que a mí me parece muy importante. Generalmente el debate moderno, es acerca de las causas de la pobreza, ¿no? Hay la gran discusión por la igualdad y cuáles son las causas de la pobreza. Yo quiero plantearles a ustedes que luchen por invertir ese debate. No discutan sobre las causas de la pobreza. La pobreza es incausada, es el estado natural del hombre. Valgámonos de los conceptos de Hobbes y Rousseau. El hombre en el estado de naturaleza es pobre. La riqueza tiene causas, porque la riqueza no es natural. En el estado de naturaleza tú eres pobre de solemnidad, no tienes nada y te mueres. Se mueren tus hijos, se muere tu mujer, se muere tu marido, se muere tu padre, nadie te cura, todos se matan. Hobbes o Rousseau, lo que ustedes quieran. La riqueza tiene causas. ¿Cuáles son? El trabajo, la propiedad, la responsabilidad. Solo los países que trabajan fuerte, donde uno es dueño de las consecuencias de su trabajo, como quería Locke, donde uno es responsable por las cosas que hace, como quería Hume, son países prósperos. No hay que discutir entonces sobre las causas de la pobreza porque es incausada. Hay que discutir sobre las causas de la riqueza y ahí Chile tiene un ejemplo maravilloso que dar. Sean orgullosos de ser chilenos, hombre, se los dice un peruano que tiene muchas razones, ¿no es cierto? Mi abuela era ariqueña, muchas razones para no estar haciendo una apología de los chilenos, pero me da pena verlos tan deprimidos, ¿no? Discutan las causas de la riqueza. Lo importante es eso, la riqueza es causada, la causa el trabajo del hombre. La pobreza no, la pobreza es incausada. Todos somos pobres. La excepción es la riqueza. En Chile todo el mundo cree que la riqueza de unos proviene de la pobreza de los demás, ¿no? Este argumento que también me lo dicen en el Perú a cada rato, lo he escuchado en los últimos 3 días varias veces por el tema de las AFPs. Yo sé que ya me pasé, pero me vas a dar 2 minutos. Te dije que no te iba a hacer caso. A ver. En el Perú me dicen a cada rato y en Chile me lo han dicho 3 veces en 2 días. No, es que aquí son ricos porque se roban la plata de los otros. Los empresarios son ricos porque se roban la plata de los demás. Bueno, yo les quiero en primer lugar quitar la culpa. Ese argumento es bien viejo, ¿eh? Ese es un argumento que produjo un filósofo muy famoso llamado Michel de Montaigne. Michel de Montaigne en el ensayo 22, que se titula literalmente así, La riqueza de unos es la pobreza de los demás, introduce por primera vez en la historia, en esa época la filosofía, hoy día la economía, digamos, un precursor de la economía, la idea de que la economía es un juego de suma cero. Es decir, nadie gana. Si yo gano es porque te robo. No, él no lo planteó en esos términos, lo planteó en términos filosóficos muy bellos además, porque Michel de Montaigne escribía lindo, ¿no? Von Mises llama a esto el dogma Montaigne y dice que es uno de los errores, se lo llama dogma, falacia tal vez, más perniciosos y perdurables de la historia económica mundial. Todo el mundo cree que la riqueza proviene del robo. Si tú eres rico es porque me robaste. Y no es así. La riqueza no proviene del robo.
¿De qué proviene la riqueza? Del trabajo y del libre contrato. ¿Por qué intercambian dos personas? Porque ambas ganan, ¿no? Los que creen que la economía es un juego de suma cero, ¿no es cierto?, piensan que el valor es objetivo y por consiguiente, si el valor es objetivo, solo uno puede ganar a costa del otro. Pero nosotros sabemos que el valor es subjetivo. Entonces, si yo voy a intercambiar un gato por un perro, ¿es porque el gato y el perro son iguales? ¿O es porque el gato vale más para ti y el perro vale más para mí? Entonces tú te quedas con mi gato y yo me quedo con tu perro y los dos ganamos. La riqueza no le roba a nadie. La riqueza no es fruto del robo. La riqueza es fruto del intercambio voluntario a valores subjetivos del trabajo de los seres humanos. Y ahí tienen ustedes otro ejemplo fantástico que da. Pueblo trabajador, el chileno. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están deprimidos? No importa, nosotros hemos tenido Humala y hemos tenido a Alan García. La señora, mira, a ver, la señora Bachelet es Konrad Adenauer, al lado de Alan García, primer gobierno. Dejémonos de tonterías. ¿Ya? No. Evo es un encanto, Evo crece más que el Perú. Perú ha tenido unos resultados económicos, Evo será un tirano y lo que quieras, pero la economía boliviana sigue creciendo, crece a 6% este año. Más que la peruana. Entonces, Evo es una complicación. El ejemplo con Evo siempre es complicado, porque te sale al revés, Evo. Con redes, atroz, ¿no? Bueno, yo creo que se ha hecho el trabajo, se han hecho las cosas y tenemos los principios. Lo que tenemos que hacer es discutir, buscar los argumentos y sobre todo entender una cosa fundamental. Yo viví en el Perú un momento muy dramático, cuando tenía la edad de ustedes. Estuve involucrado muy activamente en una campaña política, la de Vargas Llosa, pero ahora nos hemos tenido una enorme fortuna de tener a Vargas Llosa. Porque me acuerdo mucho de la conferencia gramsciana de ayer, ¿no es cierto?, cuando hablaban de la fuerza del intelectual. Y claro, manda el intelectual predominante, y en el Perú lo que pasa es que el intelectual era de nuestro lado, no era del lado de los rojos. Entonces, claro, ahí tuvimos una pequeña diferencia. Fue una revolución gramsciana lo que nos ocurrió. Si Vargas Llosa hubiera sido de izquierda, que era, en otra época, nos hubiera ido muy mal hasta ahora. Tuvimos la suerte de que el intelectual más importante de la historia del Perú haya sido un liberal y que esté vivo. Entonces, claro, eso marcó una diferencia y nos dio una ventaja. Pero con eso termino. Aún en los momentos más difíciles, cuando uno tiene claros los principios y los valores de la libertad y comparte una mística, ¿no es cierto?, hay una esperanza importante para salir adelante. ¿No? En América Latina se han hecho de alguna u otra manera cosas buenas en las últimas décadas. Chile fue un ejemplo. Después se hicieron en Perú, se han hecho en Colombia. Colombia y Perú son economías interesantes. Los mexicanos han hecho sus cosas, en Centroamérica se han hecho sus cosas. Hay cosas importantes que rescatar de la experiencia latinoamericana. Argentina comienza a recuperarse, ¿no? Todo eso es sumamente importante y yo creo que lanza un mensaje de optimismo al que no tenemos que renunciar. Recuerden siempre una cosa, cuando estén en el momento más difícil, sigan adelante y nunca se rindan, porque nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Gracias a ustedes. La ronda de preguntas, bien cortos por favor, porque el tiempo es breve. Me pasé, sí. Bueno, yo te dije que me hacer caso. Jorge Sáez, Chile. Primero, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? A ver, para mí el concepto de Estado de Derecho es lo contrario, la antítesis al populismo. ¿Por qué? Porque el populismo va en contra de las leyes y de hecho es la voluntad del soberano en contra de lo que existe actualmente como ordenamiento jurídico. En la experiencia norteamericana, ellos hacen un experimento, por lo menos, de acuerdo a los historiadores que he leído, es un experimento. De hecho, la Revolución Norteamericana es un experimento constitucional que crea un Estado de Derecho a partir del concepto de John Adams y los padres fundadores. En Chile también se trata de crear un Estado de Derecho y la experiencia latinoamericana es muy parecida. ¿Cuál es el elemento que, a diferencia de la experiencia latinoamericana, permite que en Estados Unidos tenga éxito, a mi juicio, y en Latinoamérica no?
Paul Johnson lo llama el gran despertar, el Great Awakeness, que ocurre 50 años antes de la Revolución Norteamericana. Fue un proceso, consecuencia además del origen competitivo y religiosamente disímil de las colonias norteamericanas. No, las colonias tuvieron en muchos casos un origen mercantil, pero en otros casos tuvieron un curioso origen religioso, ¿no? Había colonias católicas, por ejemplo, el duque de York, Jacobo, que fue después Jacobo II, el último rey católico de Inglaterra, era dueño de una colonia que él llamó la Tierra de la Virgen María, Maryland, que existe hasta hoy, que era católica, ¿no? Pero los anglicanos eran dueños de Virginia. Los cuáqueros, y ahí está hasta ahora William Penn en el Capitolio de Filadelfia, eran dueños de Filadelfia. Y así distintos grupos en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, cuando los anglicanos fundan Harvard, los metodistas al poco tiempo se van de Harvard y fundan Yale, porque tienen una rivalidad con Harvard, sobre todo por un tema muy curioso. Los metodistas predican la humildad y no aceptan dignidades. Entonces, como Harvard da doctorados honoris causa y dignidades, Yale no los da, porque Yale tiene un origen metodista. Hay cosas muy raras, por ejemplo, los estatutos de la Universidad de Yale forman parte de la Constitución de Connecticut. La cosa rarísima. Los estatutos de la universidad son un capítulo de la Constitución de Connecticut. Esta vaina yo la aprendí porque terminé siendo estas cosas raras que me pasan a mí, que soy abogado ejerciente. Ustedes podrán pensar que yo soy un abogado de tribunales, es una cosa un poco rara, pero yo soy un abogado ejerciente. Me tocó ser abogado de Yale en un juicio con el gobierno peruano. Claro, yo era abogado de Yale, no del gobierno peruano, yo nunca defiendo al Estado. En los estatutos de mi estudio está jamás defender al Estado, entonces yo no defiendo al Estado. Y ahí me enseñaron los tipos de los abogados americanos de la Universidad de Yale que los estatutos de la Universidad de Yale son un capítulo de la Constitución de Connecticut. Nada de esto lo entiendes si no te das cuenta que el proceso norteamericano fue un proceso evolutivo, que vino de un largo proceso histórico donde estaban distintos grupos religiosos rivales que aprendieron a convivir, católicos, metodistas, anglicanos, cuáqueros, y que al final la Constitución fue un compromiso de convivencia de la diversidad. No, esa no es la experiencia constitucional latinoamericana, ¿no? El caso peruano que les he contado, para no hablar del caso chileno. Bueno, en el caso chileno, la Constitución que tienen ustedes es también fruto del gobierno de Pinochet. En el caso peruano, todas las constituciones del siglo XX fueron consecuencia de una dictadura. Todas, sin excepción, ¿no? Entonces, no es homólogo o homogéneamente parecido siquiera a la experiencia norteamericana, que es un proceso histórico que termina en la Constitución como una suerte de compromiso y convivencia de todos. Es un proceso democrático realmente y un proceso evolutivo. Además se tardan mucho los americanos en aprobar su Constitución, más de 10 años, ¿no? Acá en América Latina los revolucionarios lo primero que hacen es aprobar una Constitución, ¿no? Para refundar el mundo, ¿no? Triunfa el caudillo mexicano y aprueba su Constitución. Triunfa el caudillo guatemalteco y aprueba su Constitución, ¿no? Yo me acuerdo de una cosa que me pasó una vez, muy curiosa, no sé si la frase la usen ustedes en Chile, pero les cuento la experiencia porque tiene que ver. Se le atribuye en el Perú a un dictador militar del siglo XX, que fue dueño del país por 50 años, Óscar R. Benavides, Óscar Raimundo Benavides, haber dicho una vez: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Entonces, yo una vez, ingenuamente, en estas cosas que lo invitan a uno a hablar de la Constitución y la democracia, en otro país, cité esa frase. En Venezuela, los amigos de Venezuela. Y estaba ahí nuestro amigo Ricardo Zuluaga, ya fallecido, ilustre, liberal y gran empresario, muy mayor, en esa época tenía más de 90 años. ¿No? Y Ricardo me dice: no, gordo, te has equivocado. Esa no es de Benavides. Esa frase es de Gómez. Y además añadió con autoridad: yo estaba ahí en el Palacio de Miraflores cuando Gómez lo dijo. Me quedé callado,
Tiempo después repetí la misma frase en la Marroquín, en la Universidad de Guatemala. Y el muso allá, ¿no? Movió la cabeza y me dijo, no, ese fue Justo Rufino Barrio, me dijo. Mi abuelito era su primer ministro, estaba en el gabinete. Eso lo decía todos los días Justo Rufino Barrio, estás loco. No. Como me entró una duda espantosa, me metí a Google y resulta, bueno, la sabiduría universal está en Google, ¿no? Y resulta que Google se la atribuye a Getulio Vargas. Oye, ya me ha dado un gran interés por escribir un ensayo sobre esto. De repente, Mauricio no es de nadie. Y es un mito, ¿no? Que es de todos. Porque cada dictador en cada país se la atribuye a sí misma. Pero ese es el concepto, digamos. Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley. Claro, la ley refleja el poder, pues no limita el poder en América Latina. No hay Estado de Derecho. Hola, buenas, Samuel Rubio. Quería, porque, a ver, si el poder debe ser de forma limitada, obviamente, que como está usted planteándolo, pero el poder es nominado a personas y las personas son emocionales. ¿Cómo estas personas pueden controlar de alguna forma o tender a controlar la frustración que causa el poder? Porque eso causa colapso. Es fundamental tu pregunta y la respuesta es, el poder no debe depender de las personas. Aunque sea un magistrado el llamado a ejercerlo, ¿no? El presidente o un ministro, el presidente o el ministro no deben tener la posibilidad de ir más allá de lo que la institución regula. Al final tienes que ser gobernado por reglas abstractas, no por personas. La persona estará ahí, porque claro, la regla en la práctica no te puede gobernar, hay que aplicarla. Pero la limitación del poder está precisamente en que al gobernante no le quede más alternativa que cumplir con la ley, aunque no le guste. ¿No? Eso es el acto de renunciamiento en el ejercicio del poder. Puede ser duro psicológicamente para el gobernante, pero es esencial que así sea para el gobernado. Y lo que interesa en las sociedades democráticas, por lo menos, es que así sea. ¿Están condenados como al sufrimiento continuo? Si quieres ser poderoso, el costo es que renuncies a ejercer arbitrariamente el poder, ¿no? Es el costo de hacerlo. Dime. Hola, mi nombre es Camila, soy de Chile. Qué gusto. Y es que usted dijo que era hayekiano. Entonces, Bueno, según Hayek, el Estado de Derecho es la existencia de las normas que no están dirigidas a una persona en específico, sino que crean un margen donde cada uno puede actuar y estar consciente de las consecuencias. Entonces, bajo este concepto y apuntando hacia su tesis, mi pregunta es, ¿no es más justo que se creen las leyes antes a que se creen a consecuencia de cierta circunstancia histórica, ya que estaríamos bajo una situación histórica donde ya no estamos legislando a ciegas? Bueno, a ver, tu pregunta va al meollo de la discusión. Primero, no creo que sea un problema de justicia, ¿no? Porque en realidad no es justo o injusto el proceso mediante el cual se limita el poder. Justas o injustas son las acciones de las personas, ¿no? Y solo de personas libres, como bien dijo Martín. Solo una persona libre es capaz de un acto moral. Si no eres una persona libre, no puede haber un acto moral. No son buenos ni malos los esclavos. Solo son buenos o malos los hombres libres, los hombres y las mujeres libres. Entonces, no creo que sea un problema de justicia, tampoco creo que sea un problema moral. Lo que creo es que uno no puede crear ex nihilo una estructura jurídica, ¿no? La estructura jurídica es consecuencia de un proceso político. Y los ejemplos, solo en América Latina, los tienes por miles. Toda América Latina, desde Hispanoamérica me refiero, desde que se independiza de los españoles, es un ejemplo de cómo uno trata de construir deliberadamente un orden político constitucional y fracasa. Toda la experiencia de América Latina. Lo tienes en cada caso. Hablamos de Chile, Andrés Bello,
¿no? Andrés Bello había estudiado con Bentham. Y Andrés Bello tenía una idea positivista del derecho porque Bentham fue un positivista. Muchos creen que fue uno de los grandes positivistas de todos los tiempos, ¿no? Esa regla que dice una ley se deroga solo mediante otra ley es una regla benthamiana, no es un principio general del derecho, era una frase de Bentham, que Bentham decía en clase y que Bello populariza en todo el derecho latinoamericano. Llega un momento en que el Código Bello está vigente en 6 o 7 países de América Latina. Adopta el Código Bello media América Latina. Cambia América Latina por adoptar el Código Bello. El Código peruano, curiosamente, el proyecto del año 45, fue adoptada en la otra mitad de América Latina. Era un código liberal. Por ejemplo, el proyecto, que nunca fue código en Perú, el proyecto de Código Civil del 45, 1845, de Ramón Castilla, fue adoptado como Código Civil en Guatemala, que lo tuvieron vigente por 30 años. Y el Perú nunca lo tuvo vigente. Es un caso raro. En América Latina nos hemos copiado de unos a otros, pero la experiencia legislativa de América Latina es el intento de redactar leyes en laboratorio para cambiar la realidad. Es decir, producir un cambio político deliberado. Y yo creo, aquí voy a ponerme más hayekiano, que el cambio político deliberado solo es posible en el margen. Nunca puedes hacer un cambio político deliberado comprensivo. Marginalmente sí. El ejemplo de Chile, pues, puedes privatizar las pensiones. Existe un cambio político deliberado marginal, ¿no es cierto? Puedes hacer cambios marginales, como en el Perú, las privatizaciones, ciertas políticas, pero un cambio político deliberado de toda la estructura institucional nunca lo puedes hacer. Porque no se construye el derecho en laboratorio. El derecho es consecuencia de la experiencia del pueblo. Savigny decía que el derecho es el Volksgeist, el espíritu del pueblo, ¿no? El derecho es consecuencia de ese espíritu, de esa experiencia popular que está por encima de los deseos o de los intereses de los legisladores. Creo que felizmente, ¿eh? Pero claro, eso hace más complicada la cosa, pues, porque tarda más, ¿no? Los cambios son evolutivos, no son de un día para otro. Bueno, los cambios evolutivos no están dirigidos por nadie, porque nadie puede prever cuál va a ser el resultado. Mira, la característica, por ejemplo, de la costumbre frente a la ley, es que tú a la ley la puedes hacer deliberadamente, porque la haces en el Congreso y puedes con una mayoría parlamentaria aprobar una ley. La costumbre la hace el pueblo, y tú nunca sabes, aunque trates, aunque seas un reformador moral que quieras cambiar las costumbres de tu pueblo, tú no sabes, uno, si van a cambiar, y dos, cómo van a cambiar. Porque el proceso de generación de una costumbre es muy lento. Los latinos decían que requería 2 cosas, opinio necessitatis, ¿no es cierto?, e inveterada consuetudo, para que se produjera, para que pasara de ser un uso a una costumbre. Eso no pasa de un día para otro. Entonces, en realidad el proceso es no deliberado. La ley tiene un proceso deliberado. Yo no sé si ustedes han oído de un jurista español muy particular que se llamaba Joaquín Costa. ¿Hay algún español acá o alguien que haya leído a Joaquín Costa? Joaquín Costa era anarquista, Mauricio, y era un tipo muy raro. Se hizo muy famoso en el siglo XIX en España, pero por anarcosindicalistas, hombre izquierda, que escribe un libro llamado Oligarquía y Caciquismo, que se hace famosísimo en esa época en América Latina. Todo el mundo lo lee. Bueno, la doctrina jurídica de Joaquín Costa es una de las más singulares que he conocido. A diferencia de los positivistas que dicen que solo la ley es la única fuente del derecho, Joaquín Costa dice que solo la costumbre es la única fuente del derecho. ¿Cuál es su argumento? Él dice lo siguiente y viene a tu tema, que cuando el Congreso aprueba una ley, no es obligatorio. Es una propuesta política del cuerpo de representantes del pueblo, que se convierte en obligatoria cuando la gente la obedece, es decir, cuando se vuelve una costumbre. Toda ley es ad referendum de la voluntad del pueblo. Si el pueblo la sigue,
es porque se hace una costumbre obedecerla, no porque es una ley. Entonces, en realidad, una de las fuentes de la costumbre son las leyes, que el Congreso le propone al pueblo para que el pueblo, si quiere, obedezca. Si quiere, no lo obedece. Como un reformador social o como una religión que propone un cambio moral a su pueblo, igual. El Congreso le propone a su pueblo una ley. Bueno, el pueblo la mira, pues no. No me gusta, no me gusta. Si la gente la comienza a obedecer, ya es obligatorio. No porque sea ley, sino porque es costumbre. Joaquín Costa. Es sumamente interesante, fue muy original. Lamentablemente en América Latina su teoría jurídica no se difunde mucho. En España sí, pero sí su teoría política. Él es el teórico de la reforma agraria en América Latina. Es decir, Zapata y todos los revolucionarios mexicanos leyeron a Joaquín Costa, que fue un tipo del último tercio del siglo XIX. Acá tenemos una pregunta del profesor Rojas. Bueno, después te la paso. Hola, soy Agustina Sí, dale. de Argentina. Qué gusto. Yo me preguntaba, porque como usted hablaba recién de que el presidente tiene, digamos, poderes legislativos, ¿cuál es la función que tiene el Congreso en ese caso, en Perú, si no es la de legislar? Y la otra pregunta es, ¿qué pasa cuando las leyes impulsadas por el presidente son inconstitucionales, digamos? ¿Qué es lo que frena en ese caso el poder, digamos, ejecutivo? Claro, a ver, el Congreso nominalmente en el Perú es el que hace las leyes. Lo que pasa es que hay normas de otra jerarquía, que son los reglamentos, que se aprueban por decreto presidencial, que en la práctica son la mayoría de las normas que constituyen un sistema jurídico. Entonces, lo que el Congreso hace es mínimamente importante. En el caso peruano, el 2% de las normas son leyes. El 98% restante son decisiones del Poder Ejecutivo. Entonces, como legislador, más legisla el presidente que el Congreso. En el Congreso hay oposición, en el Congreso hay check and balances, en el Congreso se discute. El presidente, nadie sabe lo que va a aprobar mañana. Te enteras porque ya es obligatorio y está en el diario oficial. Entonces, el proceso de formación de la mayor parte de la normatividad en el Perú no es democrático. Es voluntad del presidente que hace las normas que le da la gana, ¿no? Claro, hay un proceso de impugnación, porque nominalmente somos un país civilizado. Entonces, tenemos un tribunal constitucional donde tú puedes impugnar las reglas o las normas de todo nivel que afecten derechos constitucionales. El Tribunal Constitucional en el Perú tiene una historia un poco reciente, ha tenido algunos fallos contradictorios, algunos fallos interesantes, pero en general el Tribunal Constitucional en el Perú no es un tribunal de justicia, es un tribunal político, porque es elegido por el Parlamento. Entonces, hay por ahí quien ha dicho que como en el Perú desapareció el Senado, como este tribunal es elegido por el Parlamento, en realidad el Tribunal Constitucional en el Perú se ha convertido en el Senado, que desapareció. Entonces, no es un tribunal de justicia, es un tribunal político, que se guía por criterios políticos. Entonces, al final, termina mandando el presidente igual, ¿no? Digamos, termina teniendo una influencia enorme. Por ejemplo, no es igual el caso de todos los presidentes. Hay unos presidentes más fuertes que otros. García hacía lo que le da la gana. El pobre Humala casi le mete en presa a la mujer, digamos, durante el gobierno. No pudo ni defender a la mujer. Entonces, claro, no todos los presidentes tienen el mismo poder, ¿no? Pero en general son sumamente poderosos. En el caso peruano, ¿no? Sospecho que en el caso argentino es una cosa parecida. Depende de las mayorías. Creo que todavía siguen siendo mayoría los peronistas en Argentina, ¿no? No, claro que lo es. Pero mira, ahorita se ha producido en la última elección una situación extraña. La oposición tiene de 130 diputados, tiene 73 el partido de Fujimori. Mayoría absoluta de la oposición. Eso no pasa desde hace muchos años en el Perú. Entonces, eso puede cambiar los términos de funcionamiento político, ¿no? Pero es una situación bastante excepcional que haya una mayoría tan grande del grupo que perdió las elecciones. No fue por razones electorales, es esa mayoría, pero es una cosa... Han sacado mucho más diputados que votos, ¿no? Por cómo está organizado el Parlamento. Una cosa cortita. No, por favor. Para resaltar lo que tú decías,
en América Latina se han aprobado más de 350 constituciones. Imagínate. Tenemos un promedio como de 13 constituciones por país, lo cual dice mucho acerca de lo que tú... Ahora, una cosa yo reflexionaba, el caso chileno, lo ocurrido bajo el régimen militar, es lo más cercano que se me ocurre, bueno, hay otros casos también, a una reconstrucción constructivista y total del país. Porque aquí no solamente fue sistema de pensiones, es que aquí se rehizo realmente todo desde sus bases. Y bueno, no es para que ahora nos extendamos en eso, pero creo que ahí tenemos un caso bien interesante de discutir sobre el constructivismo, a nombre del no constructivismo finalmente, de crear un orden de libertad o lo que sea finalmente. Es un caso sumamente interesante y te voy a traer otro. Ya me están mirando feo porque creo que me alargué mucho, pero a ver, que es bastante lejano, ¿eh? El de la Revolución Cultural China. Yo te suelto una herejía, ¿eh? El año pasado estuvimos un mes en China y dimos vueltas por sitios extraños en China. Saqué varias conclusiones, ¿no? Una que ya todos sabemos, todo es falso en China, empezando por los balances de las empresas y acabando en las ciudades fantasmas que están en medio de la estepa donde no vive nadie y ves unos rascacielos de 100 pisos deshabitados, porque todo es un tema de sobornos y de coimas del Partido Comunista. Entonces, crecimiento chino no te lo creas, ¿no? Pero sí hay una cosa que a mí me hizo reflexionar. La Revolución Cultural quería independizar a los chinos de su pasado, porque la tesis de Mao, tú la conoces mucho mejor que yo, era que China era esclava del pasado, que no lo dejaba proyectarse. Bueno, yo creo que Mao triunfó, que el desarrollo chino actual es porque Mao destruyó el pasado chino. Y en China nadie tiene ningún respeto al pasado. En China nadie es religioso, todos los templos son falsos, todo lo quemó Mao los han vuelto a hacer, todos son hechos con triple pintados al duco, todo es falso en China, los templos también. Arriba ponen un Starbucks. No, es una cosa de locos, ¿no es cierto? Pero yo creo que triunfó la Revolución Cultural. Claro, no para el lado de Mao, no fue por donde él quería, no iban a la comuna, pero China no hubiera funcionado si seguía anclada a su pasado. O sea que no hace falta un comunista para reconstruirlo todo. O un dictador para conseguir la libertad, el tema de Canfora, ¿no? O el tema de Rousseau, mejor dicho, ¿no? Puedes obligar a la gente a ser libre. El tema para la próxima conferencia a la que nuestro magnífico anfitrión Axel Kaiser, estoy seguro, nos convocará próximamente. Muchas gracias nuevamente. Un aplauso, por favor. Enrique, muchas gracias.